no hay rastro ni evidencia de cómo consiguió los más de 4 millones de euros para pagar a Hacienda y evitar un juicio por lo penal. Ahora, por primera vez, salen a la luz los contratos que firmó el rey con sus prestamistas, que son varios empresarios y amigos que le prestaron, quien más quien menos, 200.000 euros. Atención, porque se avecina escándalo brutal, en este caso con Juan Carlos I, y lo que tiene que ver con los préstamos en su momento por la imputación por fraude fiscal. Personas conocidas, en este caso, de nuevo un varapalo, en este caso para Zarzuela, para Felipe y para Leticia. Estos son los contratos que salvaron de la imputación por fraude fiscal al rey emérito. Pagó 4 millones de euros a Hacienda en pocos días, unas deudas saldadas gracias a sus amigos los prestamistas. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El desgaste de la corona empezaba a ser evidente. Era 2020. El Supremo abría hasta 3 procesos penales contra don Juan Carlos. Se había enriquecido y no había pagado impuestos. Era el momento de abandonar España y cerrar sus cuentas con Hacienda antes de ser formalmente acusado. Para poner el contador a cero, hizo 2 pagos. Y ahí es donde entran en juego sus prestamistas, sus personas de confianza, las que salvarían al rey. Entre otros son Vicente Boluda, Alicia Koplovich, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, Diego de Alcázar o los hermanos Corsini. Este es uno de esos contratos que hoy publica eldiario.es. De una parte, doña Alicia Koplovich, en calidad de prestamista. 200.000 euros prestados. El capital prestado deberá devolverse como máximo en un plazo de 5 años. Pero no sin intereses, sino a devolver con el 3%. Un contrato que repitieron hasta una docena de amigos del rey. Una amistad que se fraguó durante años y en reuniones. Esta fue en 2018. Una comida en un conocido restaurante de Torrelodones, donde vemos, entre otros, a una de sus prestamistas, Alicia Koplovich. Se percibe la complicidad entre ellos. Era el entorno seguro del emérito. Los que parecía que no ponían precio a la amistad, pero resultó que sí. Un pequeño interés, el 3% que reflejarían años después en los contratos. Claro, es que el diario.es publica los contratos firmados entre el rey emérito y las personas que le prestaban el dinero, entre otras, Alicia. Sí, a ver, esto podría ser un escándalo simplemente que no tiene que ver con lo personal, pero yo insisto, ayer en el anterior vídeo nos hicimos eco de una serie de noticias que estaban saliendo sobre Leticia, exigencias, todo esto lo publicaban además medios supuestamente, ¿no? Oficialistas, monárquicos. Entonces llama la atención que ahora de repente, con todo lo que salió ayer sobre Leticia, noticias muy capciosas, acompañada por una amiga, sin Felipe, de repente nos viene este terremoto que tiene que ver con Juan Carlos I para que no lo olvidemos. La cosa es fuerte por los nombres que se dan, por las amistades, por las élites. Vamos a ver un poco qué dicen y creo que podemos sacar alguna conclusión. Koplovich, gran amiga del rey Juan Carlos, como así atestiguan esas fotos que hemos visto durante el vídeo y que hizo Antonio Montero. Hola Antonio, buenas tardes. En el año 2018 Hola, en un restaurante de Torrelodones. Buenas tardes. Sí, es en el restaurante El Trasgu, que es famoso aquí en esta zona, bueno, y en muchos sitios de Madrid. Y que bueno, pues fue una cena que se produjo en el mes de julio de 2018, como estás diciendo, cuando justo llevaba Urdangarín un mes ya en prisión. Es decir, que ya sabía en la Casa Real la que se les venía encima, porque yo creo que el origen de todo fue precisamente el caso Nos, es lo que abrió, digamos, la puerta a que todo el mundo pudiera entrar en informaciones que hasta entonces estaban completamente vetadas. Aquel día Alicia Koplovich llegó como casi compañera de cena del rey Juan Carlos. En aquella cena también estaba Javier Solana, que había sido secretario general de la OTAN, como recordaréis, 3 veces ministro con Felipe González. Había sido ministro de Asuntos Exteriores. De hecho, era en ese momento profesor de una cátedra de ESADE, que era el mismo lugar en el que Urdangarín había estudiado su máster famoso, que le llevó, bueno, pues un poco a toda esa
gira por Latinoamérica como representante de la compañía telefónica. Quiero decir, al final, como hemos dicho siempre, lo importante de ser rey es los compañeros de viaje, y los compañeros de viaje también estaban en aquella cena Plácido Arango, estaban ambos, bueno, los tres, el rey con Alicia Koplovich y los otros dos cada uno con sus respectivas mujeres. Fue una cena de muchísima complicidad en la que el rey tomó vino, es muy habitual, el rey prácticamente es lo que más le gusta beber es vino. En aquella ocasión en concreto era un vino de reserva continuo, luego una ensalada burrata y pescado que normalmente tomaba a la brasa o a la sal. Fue una comida muy distendida en la que se produjeron algunas anécdotas curiosas, pero sobre todo, porque de hecho tenemos unas imágenes de vídeo de aquel momento en el que se escucha perfectamente al rey diciéndole a sus compañeros de velada: nos necesitamos. No sabíamos en aquel momento exactamente a qué se podía referir, pero evidentemente yo creo que ya se estaba fraguando la situación de poder dar explicación a ese dinero que él ya sabía que empezaba a ser investigado. Algo que hasta ese momento era impensable para él. O sea, yo creo que él... Brutal lo que está contando aquí Antonio Montero. Muy fuerte, muy fuerte. En fin. Durante toda su vida, o sea, sobre todo desde que es rey, pues había pensado que era una persona intocable. En aquel momento ya se daba cuenta que las cosas estaban empezando a cambiar. Y estos amigos suyos, pues la verdad que la cena fue muy entrañable. Alicia le recibió con una genuflexión aquí en la puerta del restaurante, como se ve en las fotografías. Luego llegaron de día sobre las 9 de la noche en el mes de julio y se fueron a la 1 de la mañana. Al final, bueno, ella es Alicia Koplovich, exmujer de Alberto Cortina, que como sabéis era el primo de Alberto Alcocer, y Alberto Alcocer sí ha sido muy amigo del rey don Juan Carlos a lo largo de los años, y compañero de cacerías también en África y en otros lugares del mundo. Y al final, bueno, pues todas estas relaciones son las que van forjando de alguna forma. Me encantan estas conexiones porque no tengo que preguntar absolutamente nada, y lo vas desgranando todo punto por punto. Hubo una cena, la fotografiaste tú. 3 años después de esta cena, con su entrañable amiga Alicia Koplovich, le pidió un préstamo que se firmó en el año 2021 por valor de 200.000 euros a Alicia Koplovich y a otros tantos así, hasta los más de 4 millones que tuvo que pagar el rey, gracias Antonio, en su segunda regularización. Hubo una anterior de casi 700.000 euros. Y ojo, porque ese dinero se tiene que devolver íntegro antes del 26 de enero del año entrante. Si lo reclama... Tiene un mes el rey para haber devuelto ese préstamo a todos aquellos que le prestaron. Si lo reclama el prestamista. Perdóname, pero yo creo que eso es una formalidad, porque había que hacerlo de manera que eso pareciera algo... En fin, pero vete a saber si se lo devuelve o no se lo devuelve. Eso no lo sabemos. Porque es que sí. Pues ahí está el asunto. Lo que pasa es que saliendo esto a la luz no le va a quedar otra. De nuevo, yo esto lo veo mediáticamente como una excusa, en este caso, para justificar el desprecio de la corona, en este caso, hacia el emérito, sacando por aquí los chanchullos, que todo esto además se sabía, pero ahora uno saca unos papeles, bueno, pues yo te saco el reportaje que le hice a Juan Carlos con Alicia Koplovich. Brutal. Bueno, yo desde luego pediría o reclamaría la devolución del préstamo, pero claro, yo tampoco soy ni Vicente Boluda ni Alicia Koplovich. Tú no eres Alicia Koplovich. Gracias, Antonio, un abrazo. Si no debería ser una donación, debería ir con otro concepto, tributaría y tendría que pagar. Y ese fue el inicio, esa cena fue el inicio del fin del rey en España. ¿Vosotros os creéis que alguien le va a pedir al rey emérito que le devuelva ese dinero? Y yo creo que el rey emérito, pero la cuestión es, ¿tiene el rey emérito la lana para devolver ese préstamo? ¿Alguien lo duda? ¿La puede aflorar? Yo creo que claro si que tienes sí que para devolverme la pasta, claro que te voy a pedir que me la devuelvas. La gran pregunta es, ¿la puede aflorar o no la lana que tenga? Ese es el problema. Esa es la duda. Si tú sueldas 200.000 palos, ¿lo reclamas? Hombre, ¿por qué se lo dejaron? Sí, ¿no? Porque a lo mejor él no podía justificar yo pagar te presto 20 pavos para un décimo de lotería, mañana me los estás trayendo o aquí no me sientas. Bueno, les vamos a contar la historia de un conocidísimo actor. Bueno, la gran duda en todo caso estaría
en qué va a pasar un poco con todo esto. Es decir, si va a tener una repercusión pública o no, si le van a pedir cuentas, en este caso, a pesar de haber abdicado de la corona a Juan Carlos I, es lo que tiene el encontrarse él en una situación única, en este caso como ex monarca, y la verdad es que se avecina tormenta en este sentido. A mí no me parece casual que lo hayan sacado a solo un mes y poco de tener que devolver todo esto. Veremos si le dan seguimiento a este tema, pero ya digo que aquí hay cosas que no me parecen casuales y que algo se está cocinando. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.